Si venís de Instagram, en Instagram publiqué básicamente un resumen de lo que es toda la historia del cine desde sus inicios, muy resumido hasta lo que es hoy en día. Acá te voy a dar la versión más extendida, más completa, así que esto va a durar ratito. Así que tráete unos pochoclos o palomitas de maíz, un café, lo que tengas. Y empecemos. El cine nació con avances tecnológicos y el desarrollo de la fotografía desde el siglo XIX. Básicamente está toda la etapa de inicio, desde apertura, desde que sacaban las fotos en movimiento, o sea, con la fotografía antigua, que no sé si ya saben que en una época la gente tenía que quedarse horas frente a una cámara para que el papel fotosensible, o sea, para que la película, para sacar la foto, tenía que capturar la cantidad de luz suficiente, o sea, el obturador tiene que estar un tiempo abierto para que pueda capturar la imagen. En 1895, los hermanos Lumière presentaron el cinematógrafo, que era básicamente una cámara que también servía como proyector. Primero lo hicieron en París, que fue básicamente una proyección pública, que fue básicamente, me parece que fue el tema de saliendo de la fábrica de trabajadores o la salida del tren de la estación. Esas películas que probablemente en algún momento de tu vida hayas visto, hayas estudiado cine o no, son de las primeras proyecciones que hicieron ellos. Es decir, dejaban la cámara fija en un trípode así, en medio de la calle, y filmaban, capturaban con la película física lo que ocurría. Esas eran las primeras proyecciones que habían hecho. El cine al principio fue mudo, básicamente era acompañado de música en vivo. Es decir, había una persona que en las salas de cine de proyección tocaba el momento de acuerdo a cuando lo necesitaba. Directores como Georges Méliès utilizaron efectos especiales, sea en cualquier tipo de película, sea construyendo prácticamente un tipo de efecto especial en medio de la escena de cine. Es decir, grababan y físicamente, por ejemplo, hacían que una persona desapareciera. Obviamente cortando entre las tomas. Un ejemplo es películas como Viaje a la Luna de 1902. Griffith, que era otro director, básicamente utilizó otras técnicas revolucionarias, como el montaje paralelo. El cambio más significativo luego llegó con el tema del cine sonoro, básicamente con El Cantor de Jazz, que fue la primera película sonora en la cual se grabaron diálogos, que fue una revolución para lo que era la época de cine de Hollywood. Surgieron varios estudios como MGM, Warner Bros. O Paramount Pictures. De 1930 a 1950 en Hollywood los estudios controlaban la producción y la distribución. Surgieron grandes géneros como el musical, el cine negro, el western y otros. Directores como Orson Welles o Alfred Hitchcock, que son súper conocidos, por ejemplo en Psicosis, generaron una tendencia nueva básicamente en lo que era contar y mostrar películas. Obvio, cada uno con su estilo diferente de contar una narrativa. Películas como El Ciudadano Kane mostraron nuevas tecnologías narrativas, desde el plano secuencia y escenas con profundidad de campo. El cine claramente no se limitó a lo que era Hollywood nomás. En Italia surgió el neorrealismo italiano. Básicamente otra ola de directores. Surgieron directores que retrataban la vida cotidiana y normal de manera minimalista luego de la Segunda Guerra Mundial. Era una nueva etapa. El ladrón de bicicletas, la película, es un muy buen ejemplo de esta etapa. En Francia estuvo la Nouvelle Vague en los años 60, liderada por Godard y Truffaut, que básicamente lideraron la época con sus estilos y su nueva manera de hacer cine. En los años 60 y 70 básicamente existió lo que era el nuevo Hollywood, que directores como Coppola, Spielberg, desde incluso otros, que básicamente rompieron con el esquema tradicional de Hollywood en ese momento, hicieron películas nuevas, que básicamente como Taxi Driver, que fue algo diferente para la época, o Star Wars o El Padrino. Fue básicamente una revolución para el momento. Piensen que se venía de otro tipo de cine, básicamente tales planos más fijos, específicos. En cambio, de esta manera se contaba de otra manera, una historia diferente con otros efectos y se adaptaban a otro tipo de historias. Indiana Jones y Jurassic Park son dos grandes ejemplos que terminaron dominando la taquilla. Básicamente fueron películas muy wow en su entorno en su momento. Luego de esto, el cine se empezó a digitalizar bastante, por ejemplo en 1995 con Toy Story en Pixar. Ya las computadoras tenían tanto avance que podían generar un entorno en tridimensional totalmente y generar una nueva historia y personajes a partir de eso. Básicamente Toy Story fue la primera película, o sea la número 1 en ser animada completamente por ordenador. Incluso en ese momento se tenía poca fe de que la película iba a funcionar porque era la primera película totalmente animada, creada
sin siquiera personas ni nada, elementos reales. Desde los 2000 hasta ahora, básicamente tenemos muchas plataformas de streaming que nos dan el contenido hoy en día de cine, lo que necesitamos y lo que queremos ver en el momento. Y básicamente el uso de CGI, que básicamente es lo que son gráficos creados por computadora, es lo que hoy en día acapara toda la industria. O sea, probablemente hayas visto películas diversas y algunas con CGI y no te hayas dado cuenta que lo tienen. Hay películas que, por ejemplo, El Lobo de Wall Street es una que es más actual, pero es en una escena que, bueno, está DiCaprio en el barco negociando con los agentes, que el fondo es todo CGI, es una pantalla verde. O sea, lo ponen hechos reales, pero bueno, decidieron utilizar tecnología y efectos. Básicamente, hoy en día tenemos todo así, efectos digitales, y cada vez se está ocupando todo más la industria. Obviamente hay una diferencia entre grandes directores y producciones buenas, que el CGI mucho no se nota, versus producciones más de bajo presupuesto, que se nota que es todo muy digital. Sin embargo, sigue existiendo lo que es el cine de autor, por ejemplo, de Tarantino, Christopher Nolan, ese estilo de directores, que sigue teniendo su propia huella para demostrar hoy en día, aún así con películas como las que van sacando todavía. En la época el cine cambió bastante de que inició hasta ahora. Ya no se utiliza casi más película, es todo digital, todo a grandes resoluciones. Y nada, simplemente en resumen, para que tengan una idea, yo por ejemplo, desde chico, a mí sí, yo sacaba fotos con rollo de película en una cámara antigua. La tengo ahí de muestra nomás en mi casa y no tengo nada, no tengo ningún rollo de nada para probarla. Se puede comprar un rollo y todo, pero ya no es necesario. Lo que sí, la película te da un toque, ese toque lindo estético, pero ya se acabó esa era. Ahora todo digital, como esta cámara, todo se graba en la mayor resolución posible y todo se termina dando estos tipos de resultados. Obvio que podemos colocarle efectos encima de la película, encima del video y todo, pero todo digital actualmente. Eso es todo, simplemente esto era para que tengas una idea de un viaje alrededor de lo que es la historia del cine. Decime en los comentarios si te gustó el video, si conocías alguno de estos datos así de la historia del cine, desde la primera película animada, la primera película con audio, con sonido y diálogos grabados. Decime en los comentarios. Chao, chao.